Hola, buenos días, Miss Valeria, ¿cómo estás? Hola Harley. Súper encantada de verte, como siempre muy agradecida en estas charlas que tienen que ver con el proyecto educativo, con qué es el proyecto educativo, de dónde se nutre el proyecto educativo y bueno, haciendo un pequeño resumen, pues trabajamos en un proyecto educativo que tiene en cuenta filosofías tradicionales y que tiene en cuenta también la filosofía Montessori en cuanto a la metodología Montessori y en esto es en lo que Miss Valeria, al ser una experta, pues nos está colaborando un poco con esa introducción de esa metodología, el cómo utilizarla, cómo ponerla a disposición y sobre todo allí en un contexto como es la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, donde sabemos que la situación socioeconómica, cultural y estructural pues hace requiere de una adaptación todavía más complementaria. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de las dimensiones del ser. Ujú. Nos hemos adentrado en ese punto muy grande y queríamos preguntarte, pues eso, ¿qué son las dimensiones del ser? Bueno, em, a ver, las dimensiones del ser son algo que todos sabemos que son, ¿no? Pareciera como que sonara muy lindo decir dimensiones del ser, ¿qué querrá decir? Parece como algo como muy aspiracional. Pero las dimensiones del ser son netamente todas nuestras partes, unidas de manera fluida y holística, y puestas en acción, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las dimensiones del ser en educación, lo que tratamos de ver es cómo cada uno de esos individuos con los que trabajamos, esas personas, em, interactúan en esas diferentes dimensiones, cómo esas dimensiones trabajan en coherencia. En general, cuando hablamos de las dimensiones del ser, lo que nos referimos concretamente es a la parte física, a la parte emocional y a la parte de personal y social y emocional, a la parte comunicacional y a la parte corporal, para ser más ordenada. Digamos, en otras palabras, cuerpo, lenguaje y emociones, ¿no es cierto? Y cuando cualquiera de nosotros lo imaginamos, prácticamente estamos hablando del ser, ¿no es cierto? Los seres somos seres que estamos atravesados por emociones, que necesitamos comunicarnos, y lo hacemos algunos de manera verbal, otros no, ¿sí? Esto también es importante clarificar que la comunicación no es solamente verbal, de hecho, la mayor parte de la comunicación sucede de forma corporal y gestual, eh, y la parte social y emocional, que es muy importante. También en un ambiente educativo, obviamente que vamos a referirnos a otras áreas del ser, que después nos vamos a concentrar en otras conversaciones más específicas que tienen que ver con el sistema educativo tradicional, donde, bueno, nos vamos a focalizar en lo cognitivo, en la parte académica, en la que aprendemos ese tipo de conocimiento que creemos que es muy necesario, que tiene que ver con las matemáticas, lengua, esto que nos hace ser seres en acción cuando llega la hora de eh, plasmar lo que sabemos, ¿no es cierto? En conceptos matemáticos o en conceptos del lenguaje. Pero volviendo a las tres primeras dimensiones, en general lo sabemos que pedagógicamente esto comienza desde el momento que nacemos y nos acompaña toda la vida, son skills, son habilidades en desarrollo, son habilidades conectadas contextualmente con el lugar donde nacimos, la cultura donde nacimos, los padres que nos trajeron al mundo, el sistema educativo en el cual nos desarrollamos, los trabajos, o sea, es muy grande. Pero si lo llevamos más concretamente desde el proyecto educativo que nosotros trabajamos, para hacer como una especie de embudo, ¿no? Y ser más específicos, nos estamos refiriendo a cómo nosotros le ponemos el énfasis a estas tres dimensiones como las partes más primordiales del ser. ¿Por qué? Porque entendemos que tanto la comunicación, eh, la parte social y emocional y la parte corporal son esa fundación con las que todos partimos y salimos al mundo, ¿no es cierto? Em, ¿A qué nos referimos concretamente? Cuando hablamos de social y emocional, hablamos de poder tener un medio ambiente en donde las relaciones sociales
sean relaciones sociales con determinadas características de respeto, de valoración, de posibilidades de interactuar desde nuestra individualidad y nuestra forma única en la que venimos al mundo de alguna manera preparados. Socialmente buscamos que haya ecualidad, diversidad, inclusión, como que tiene ciertas características cuando hablamos de lo social, ¿no? De lo democrático, de lo compartido, de lo libre también, ¿no? Porque hay una libertad dentro de las relaciones sociales que tenemos que respetar, con ciertas reglas también de convivencia, reglas compartidas. Con respecto a las emociones también, obviamente que nuestro proyecto tiene ciertas características donde nosotros vamos a tratar de enraizar lo emocional como un aspecto transformacional, importante, determinante en la vida de las personas, porque quienes conocemos lo que sentimos y estamos muy, muy conectados con esas emociones y lo que significan y qué mensajes nos traen, podemos salir al mundo a relacionarnos también con otros socialmente, pero también desde el respeto propio, desde el amor propio, desde el conocimiento de esas emociones, desde la validación de esas emociones. Eso también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a hablar de emociones malas y buenas. Eso también. El contexto social y emocional tiene que ser un contexto cuidado, adaptado también a la realidad, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de ideales. Es importante que tengamos en cuenta que esa interacción que nosotros buscamos sea una interacción en donde también identificamos la realidad de las personas, dónde viven, de dónde vienen. Es muy diferente a alguien que crece en Nueva Zelanda, alguien que crece en Colombia o alguien que crece inclusive en Colombia o en Nueva Zelanda, también diferentes personas en diferentes distritos, localidades, comunas, también son diferentes. Con respecto a la dimensión corporal, ¿qué buscamos? Entendemos que el cuerpo es nuestro templo, ¿no es cierto? El templo es este que cuidamos profundamente. El cuerpo es ese que nos levantamos todos los días y agradecemos por estar vivos. Respira, mueve, camina, ejecuta. El cuerpo es nuestra piel, perdón, el perro ladrando, pero bueno, esto es parte del cuerpo. ¿Viste? El input de lo que nos pasa. El cuerpo nos habla de ciertos estados de sanidad y de cuidado también, ¿no? Muy importante, y de ciertas características que tienen que ver con la coordinación, el balance. Hablamos también de habilidades gruesas, habilidades finas, pero el cuerpo, por sobre todas las cosas, es ese recipiente que físico con el que ocupamos un espacio en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo es muy, muy importante. Y cómo le damos espacio a ese cuidado y a ese desarrollo corporal es primordial. Desde lo que comemos hasta cómo nos respetamos el aspecto físico que tenemos, quiénes somos, cómo somos, desde lo más simple, qué contextura física tenemos, qué habilidades tiene nuestro cuerpo, cuáles son esas habilidades que tenemos que desarrollar con más input, porque esa persona en particular necesita, en qué espacio se mueve ese cuerpo y qué necesita ese cuerpo a nivel espacial para moverse. Todos somos diferentes, todos necesitamos diferentes necesidades corporales, pero de alguna manera hay ciertas cosas que todos tenemos que tener de una manera consistente. Hablamos de alimentación, descanso, ejercicio, y después ya refinarlo en lo más concreto en el ambiente educativo. Nada, algo muy simple, la preparación para escribir, si queremos ir a algo más concreto. Entonces estas tres dimensiones, y ya no quedándonos en developmental ages, en periodos de desarrollo de edad, lo vamos a llevar a un concepto muy importante y fundacional para todas las edades, inclusive para los maestros. ¿Sí? Este es un aspecto muy importante que la filosofía de nuestro proyecto tiene en cuenta. ¿Qué es eso? Nosotros somos todos importantes, tanto los alumnos, las alumnas, las personas con las que trabajamos, y en ese triángulo de bienestar todos somos importantes.
Desde la mirada Montessori, que yo siempre voy a empezar, ahora voy a empezar a desprenderme de que sea Montessori y por ahí lo quiero llevar un poco a que es una manera de ver el mundo con una gran filosofía que lo ha puesto de alguna manera como como punto central de su aprendizaje. Em, María Montessori creía que todo, y por favor, Harley, deteneme si me querés preguntar algo, porque por ahí estoy hablando mucho. Todo lo que hacemos lo tenemos que pasar primero por el cuerpo nosotros. Nada de lo que nosotros vivimos nos puede ser recibido o esperado que se manifieste y que se adquiera si me lo dice otro y a mí no me lo deja experimentar. Esto es básico. Por eso, y hoy pensaba mucho, venía pensando mucho, en un mundo en el que ha cambiado absolutamente todo, el sistema educativo sigue siendo de alguna manera el único casi que no ha presentado demasiadas diferencias o cambios. Seguimos teniendo paredes, seguimos teniendo mesas, seguimos teniendo sillas, seguimos teniendo unas mesas y sillas para un lado, el maestro en el frente, la pizarra, la expectativa de que todos podemos responder al mismo tipo de conocimiento en el mismo momento y en el mismo lugar. Y ahí es donde nosotros queremos traer una mirada diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la mirada Montessori, cualquier cosa en estas tres dimensiones concretas que estamos hablando, ya sea la comunicacional, la social, la emocional y la corporal, lo va a tener que pasar cada uno de los individuos que pasen por esa escuela de manera personal, única y por el cuerpo. Que no va a haber una instrucción verbal desde el frente y con una expectativa concreta, sino que vamos a estar todos entendiendo que si yo no lo paso por el cuerpo y lo veo desde mi propia experiencia y desde este propio cuerpo, con estas características que puede ejecutar, probablemente no lo pueda aprender. Y que lo que eventualmente pase es que está llevado y condicionado por el adulto que tengo enfrente mío. Entonces es un aprendizaje colectivo, cooperativo, individual, al mismo tiempo de colectivo, y por sobre todas las cosas, kinestético. Tiene que pasar por todos nuestros sentidos. Inclusive, aprender de las emociones se puede a través de, en un lugar Montessori, por ejemplo, en una escuela Montessori, a través de diferentes olores. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad muy concreta que tiene que ver con ir oliendo diferentes cajitas con diferentes hierbas, perfumes, flores, pasto puede ser mismo, y no solamente vamos a ir a identificar qué quiere decir cada uno de, qué olemos cuando olemos cada uno de ellos, sino qué sentimos. Y después nos vamos a invitar a tocarlo, porque el tacto también me da otra información. Y después voy a comunicar a través de lo verbal qué me pasa. O no, porque hay chicos o chicas que no van a poder hablar, lo pueden dibujar, lo pueden plasmar en colores, lo podemos plasmar en metáforas. Hay muchísimas maneras de expresarnos. Pero ¿qué quiero decir con todo esto más allá de lo que específicamente podríamos presentar en ese medio ambiente para que estas dimensiones se puedan desarrollar? Creo que lo más importante es decir que vamos a respetar que cualquiera de cada uno de esas personas que están ahí, y no por hacer una educación totalmente individual, sí vamos a entender que cada uno va a poder tener una manera diferente de expresarlo o de sacarlo. Esperar que todos nos relacionamos socialmente de la misma manera no es real. Sí tenemos en cuenta que hay ciertas relaciones sociales que se deben mantener por respeto y educación y por cuidado de uno y de otros, pero sí podemos entender que no todos lo interpretamos de la misma manera. Y cómo vamos a generar ese espacio de armonía para que podamos relacionarnos socialmente desde la elección individual en servicio de lo colectivo. Muy importante. Entonces, en particular, estas tres dimensiones son estas. No sé si me querés preguntar algo, Harley. Sí, la verdad que tengo muchas preguntas, sobre todo con la parte emocional. Ujú. Estaba queriendo un poco como hablar de las dimensiones del ser, ¿no?
de ese, es como un círculo, nosotros la tenemos en círculo, tenemos esa dimensión personal, como dijiste tú, emocional y social, luego esa parte comunicativa, luego la parte corporal, cognitiva, creativa, la sustentable y sostenible, y por último la de innovación y tecnología. Me gustaría preguntarte, porque es muy difícil poder en un proyecto educativo abarcar todas esas dimensiones, y como dices tú, primero hay que pasarlo por el cuerpo, con lo cual estamos hablando de maestros y maestras que primero lo pasen por el cuerpo en estas zonas, y más ahora mismo que ya podemos hablar de una experiencia, de un trabajo de campo en el que hemos hecho unas intervenciones durante un año, trabajando Ujú, bien durante 4 meses en una intervención de los talleres del Serie de las Emociones, unos talleres que hemos creado nosotros, pero asimismo en esas intervenciones uno a uno, me gustaría que de alguna forma nos pudieras evidenciar en una pequeña evaluación en que vamos a tener una evaluación, y también me gustaría hacer un vídeo de esa evaluación porque pienso que es muy importante la información que se extraiga, pero a grosso modo y en una primera valoración, que hicieras una evaluación sobre la implicación de poder manejar de una forma conjunta, de una forma transversal, incluir las emociones en situaciones tan complejas como las que tenemos en Suacha, que recordemos que trabajamos con niños y niñas, pues que han sufrido ujú, vejaciones, que han maltratos, violaciones, la no presencia de un sistema o de un sistema de apoyo, bien sea gubernamental, bien sea sí. de salud, o bien sea de comunidad, el qué, qué es lo que tú ves, cómo ves posible que esas dimensiones sean puestas y sean entregadas, y sobre todo la importancia para ese grupo en concreto, con esas necesidades tan concretas y tan profundas. Mm. Bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo con esto y como lo nombraste, en intervenciones concretas. Esa fue nuestra manera de empezar a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que esas ambiciones o esas aspiraciones de lo que acabo de decir, esto que lo acabo de escribir de una manera tan fácil, si querés, pareciera, es un gran trabajo. Es un gran trabajo de educación emocional que atraviesa no solamente a esos niños o niñas, sino a los adultos con los que trabajamos, ¿no? El punto de partida siempre es el siguiente. Para cualquier cambio grande, es hacer el trabajo personal. El trabajo empieza siempre desde uno. Cuando hablamos de los profesionales de la educación, lamentablemente estamos hablando de un sistema de personas que están siendo parte de un sistema en donde no siempre han podido conectarse con sus propias emociones. Entonces es ambicioso, de alguna manera, tratar de implementar algo con estas características, pero sigo pensando, como siempre lo dije, en que es contagioso, tanto lo bueno como lo malo. Hoy lo hablábamos. Las conversaciones cuando se empiezan a abrir ya son un montón en términos de cambio. Abrir la conversación de que lo que sentimos es importante, que lo que la emoción grita desde adentro es importante, que no es la invitación desde nuestro proyecto a acallar esa voz, sino a escucharla. Indefectiblemente yo creo que llegamos a pensar y a empezar cierto cambio de mentalidad desde los adultos para poder llevarlos a los alumnos y alumnas. Es un proceso educativo aplicado, no tiene mucha más lógica que empezar a darle más importancia a esos tres aspectos de manera consistente y soltando de alguna manera el resultado académico. Me parece que desde lo que nosotros vemos como proyecto educativo, hablamos de una educación emocional, si querés, como core, como base de, del proyecto. Y de esta manera lo que vamos a tratar de hacer es que esas expectativas y ese currículum o porque es lo que vos decís, hay muchos chicos que vienen
con muchísimas dificultades, en donde aprender a sumar, restar o leer parecería ser como en el plano menos importante, porque hay algo mucho más potente, mucho más drástico que está atravesando esa persona en ese momento. Hoy estaba viendo a alguien mientras enseñaba que no importaba lo que estaba haciendo, sino que uno de los dolores más grandes era que sus padres no estaban presentes y no se sentía querido. Entonces, inevitablemente esa falta de afecto, desde el lugar donde estaba, desde sus padres, estaba afectando su aprendizaje en ese momento. Su atención, su seguimiento de la tarea y su interés en realidad concreto en lo que estaba haciendo pasaba a ser algo casi imposible de concretar, porque no era lo prioritario. Entonces, claro, es un proyecto ambicioso, porque nosotros también queremos que aprendan a leer y a escribir. Pero lo que es importante es que no nos olvidemos que si no entendemos lo que pasa a esa persona emocionalmente, sin tener que hacer terapia, porque esto también lo tenemos que diferenciar, Harley, que nosotros no estamos siendo terapeutas, ¿no? Hay una terapia psicológica o un acompañamiento médico que nosotros no vamos a suplantar, pero sí vamos a trabajar como agentes facilitadores de ese espacio, en donde ese ser humano sepa que lo que le pasa es importante. Porque no nos olvidemos que encima de lo que le pasa, de lo que le pasa, encima va todos los días a una escuela donde a nadie pareciera que le importara. Y en realidad se transforma en bueno o malo porque no hace la tarea. Entonces, ¿cuántas montañas este ser humano tiene que atravesar para para sentir que es alguien que vale? Porque no solamente está librando sus propias batallas, sino que encima en el sistema educativo que estuvimos viendo, los culpan o los hacen sentir responsables de su propio comportamiento. Y estamos olvidándonos de absolutamente todo lo que implica ser un lugar de educación. La Claro, escuela. que ¿Qué es la hay... escuela? Mm. ¿De dónde viene? El otro día estaba buscando la palabra educar, de dónde venía, y a veces es muy importante buscar la etimología de las palabras. Qué importante entender cuál es el origen, qué quiere decir escuela, qué quiere decir educación. Ahora lo voy a buscar exactamente porque me pareció impresionante darme cuenta que a veces es simplemente entender qué quiere decir un sistema educativo, qué es lo que queremos. Ahora lo voy a buscar porque me pareció impresionante. Educere se llama la palabra en latín. ¿Y a qué nos referimos? ¿No es cierto? O tecnología. La tecnología viene de arte, arte en acción. Y sin embargo creemos que la tecnología hablamos solamente de teléfonos o de computadoras. Es empezar a entender qué queremos transmitir dentro del ámbito educativo y de qué manera vamos a conectarnos con ese ser humano que tenemos enfrente para que, si bien necesita ese toolkit, esa valija de conocimientos para salir al mundo y conseguir un trabajo, porque por ahora los trabajos tienen ciertas características convencionales de conocimientos, por ahora, no sabemos por cuánto tiempo, eh, si pasamos por arriba lo que le pasa a esa persona en su vida y en esa emocionalidad, no vamos a terminar en ningún buen puerto, de alguna manera. Me sale decir eso, ¿no es cierto? Que la realidad nos grita de alguna manera eh, que tenemos que escuchar a lo que nos pasa como personas, porque inevitablemente, si obviamos eso, no sé qué resultado vamos a tener, no vamos a lograr. Bueno, o en la educación. Escucha, te lo quiero prestar, porque ahora lo encontré. El término educar viene de ducere, sacar lo mejor de cada uno desde adentro hacia afuera. Valores, virtudes como la fortaleza, la voluntad y el autodominio. No es como se cree llenarle la cabeza de datos a alguna persona. Es Si sacar, su, porque se entiende que la información ya está dentro. eso, educar quiere decir eso. ¿Y qué terminamos haciendo?
Es una gran reflexión. Es una gran reflexión. Volver a la etimología de las palabras para poder llegar a entender qué estamos haciendo. Creo que en el proyecto algo que ha permitido que las intervenciones tengan un 100%, ¿no? de maximización en cuanto Ujú. a los logros adquiridos o los logros o los objetivos que se tienen en cada, voy a llamarle caso, pero con cada nene o con cada nena, se deben a esa parte o esa dimensión emocional y social que se trabaja al principio. Tenemos 3 meses de intervención, también vamos a hacer otro vídeo de ello. Sí, Tenemos 3 meses de intervención, 1 hora y media al día, durante 3 días a la semana. Estamos hablando de 54 horas al mes, que no son muchas, pero que a nosotros en 3 meses nos han dado para que un nene que haya repetido 4 veces el mismo año, por poneros un ejemplo, pero tenemos otra vez que había repetido 3 veces el mismo año, otra vez que estaba repitiéndola por segunda vez segundo, y bueno, en fin, nenes que están en niveles muy, muy bajos en cuanto académicamente hablando, aprendan las vocales, aprendan los números, quieran ser maestros, tengan todas las ganas de aprender y sea para ellos la educación un momento de creatividad, de amor, de alegría. Tenemos un nene, claro, por ejemplo, que es un nene que no se expresa verbalmente, pero es un nene que ha llegado a estar enfermo y ha pedido que lo lleven enfermo a la clase porque él no se la claro. quiere perder. Entonces, claro, eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo lo explicas tú? ¿Por qué será? Simplemente porque lo que se hizo fue una declaración de te veo, te veo. Es la declaración del te veo. Ni mucho más que explicar que eso. Nosotros sí también los vimos, no solamente ese docente que trabajaba con esos chicos en ese momento, un equipo los vio. Te veo, te veo y ya con simplemente verte se genera una magia. Es una vibración límbica, es como, está en el aire, es energético. Si yo te veo, quiere decir que yo no estoy proyectando lo que quiero imponerte a tu persona en este momento sin verte, porque tengo que hacerlo, sino que te veo. Y a partir de ahí genero una especie de aprendizaje acompañando quién sos. Entendemos también, ya de manera más concreta y realista, que es muy difícil ver a 35 chicos, cada uno, o chicas, en una escuela individualmente, desde un docente que está sobresaturado y que él mismo o ella misma no tiene la oportunidad de gestionar su propia emocionalidad, su propia vida en este proceso. Ahí es donde tenemos que volver a mirar que es un paradigma mucho más profundo, probablemente a cambiar, que nos va a llevar quizás mucho más tiempo, que somos individualidades en conjunto para tratar de hacer algún tipo de cambio de impacto, pero lo somos, existimos, lo hacemos, y por eso no nos detenemos. Pero la magia es en el tebeo, siempre los vimos a todos. Nunca comparamos inclusive, esto lo sabes, o sea, la gente no lo sabe, pero nosotros jamás comparamos a ninguno de los chicos entre ellos. No hubo ningún tipo de conversación, jamás, consciente o inconsciente, en el que comparemos cuando teníamos 3, 4 chicos al mismo tiempo trabajando, uno con otro. Igualmente No que no lo, se le pidió a la maestra, ni se le obligó que determinado nene o determinada nena tuviera, o ninguno de ellos tuviera que cumplir ciertos objetivos. Habían unos objetivos y claro, caminábamos en cuanto el nene y la nena iban caminando, y lo que ese acompañamiento que se hacía era lo que permitía la evolución, era ese trabajo en el acompañamiento, no en claro, forzar a la maestra o obligar a la maestra o precipitar claro. a la maestra a que se tengan o sea, el estrés no iba en la maestra acompañaba y luego cada cual tenía un ritmo y se respetaba. Sobre todo me parece que también es como análisis,
en esto que venimos hablando, digo, en una clase probablemente siempre sería bueno hacer como, a ver, un escaneo de las individualidades. En general también pasa humanamente que hay grupos de personas con habilidades afines que también se pueden trabajar. Montessori también no habla solamente de trabajar uno a uno, esto quiero decirlo. María Montessori trabajaba en las clases con dos aspectos muy importantes que tienen que ver, y que los vamos a introducir en el proyecto educativo, que tienen que ver con las actividades grupales, con habilidades diferentes y algunas con habilidades similares, porque eso también hace como una especie de, por ejemplo, si hay un grupo de chicos que está preparados para trabajar en algo más avanzado, también se puede hacer esa distinción para poder hacer que todos tengan la posibilidad de sacar su mejor potencial. Entonces, hay actividades colectivas y también hay actividades verticalmente colectivas, que quiere decir que a veces el hacer repetir eh, es beneficioso y no, esto lo podemos discutir, pero los grandes aprenden de los chicos también. Y esto utilizado de una manera más libre y ya no tanto dividida por edades y por grados. Estamos hablando de eso también, grados, ¿viste? Como el A y el B, no sé cómo es en Colombia exactamente, pero hay muchas distinciones de tipo de separar habilidades más altas, habilidades medianas. ¿Cómo hacemos para que eso sea un proceso de aprendizaje más que un proceso de división? Entonces también entendemos que si bien no van a poder hacer todos los maestros un trabajo uno a uno, también lo vemos como una implementación posible de colectar las habilidades para determinados trabajos y también la verticalidad y la diferencia para otros. O sea, es como muy lo que tiene la filosofía o lo que tendría cualquier tipo de filosofía pedagógica adaptativa, evolutiva, fluida, es que tenga el movimiento, ¿no? La flexibilidad, que la flexibilidad es un aspecto, es un valor muy importante en estos tiempos, absolutamente requerido, porque ya no existe la certeza de lo que sabemos que va a pasar y no tenemos la certeza de que ciertas acciones nos llevan a resultados concretos. Está más que probado que no hay fórmulas lineales de este tipo. Este es un mundo hoy estábamos hablando, es más cuántico, es muy vibratorio, es muchísimo más volátil, flexible. Eh, y estaría bueno que podamos tener un lugar en donde las almas y las personas puedan encontrar sus propias misiones al mismo tiempo de aprender y donde también exista el bienestar emocional y social también para los adultos que la componen, porque no creo que haya mejor lugar que donde los adultos están a gusto, también inevitablemente va a haber un impacto. Eso lo tenemos como muy claro. Esto no es una batalla entre grandes y chicos. Eso también, que a veces los adultos se sienten como un poco cuestionados. Esta es una puerta en donde le dice a todos, bienvenidos a poder ustedes mismos trabajar con más flexibilidad y menos presión. ¿Qué es lo que hace falta, no? Proyectos educativos detrás de una comunidad educativa que diga, bueno, aquí estamos para daros la respuesta, porque cuando ellos no tienen respuesta, ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? ¿Cómo llevo esto? ¿Cómo manejo esto? Si no tienes ese proyecto educativo que pueda dar respuesta a esa comunidad educativa. Bueno, pues nos vamos acercando al final. Solamente quería preguntarte, ha sido así todo muy Sí, rápido, pero quería preguntarte un poquito, simplemente para refrescar, si nos pudieras dar una pequeña conclusión acerca de la dimensión personal, emocional y social, comunicativa y corporal, que son las que hemos visto hoy, a grosso modo, y sobre los materiales que podríamos utilizar en cada uno de ellos. em, las tres dimensiones son las tres dimensiones que atraviesan al ser, son dimensiones en coherencia y en armonía, a veces sí y a veces no. La intención desde nuestro lugar de apoyo y de aprendizaje es que se transformen en dimensiones donde todas tienen su lugar y su importancia. La dimensión social y emocional es la que atañe eso que sentimos, eso que el corazón expresa, eso que nos atraviesa eh, desde lo más profundo y que también nos hacen, nada, ser quienes somos los seres humanos, trabajamos en comunidades y somos seres sociales.
y lo necesitamos de la manera que sea. Es importante que eso tenga ciertas características de respeto y de libertad, que me parecen que son básicas, y eso es lo que nosotros apuntamos. Con respecto a la comunicación, entender que la comunicación no siempre es verbal y escrita, hay muchas maneras que podemos promover y, y dar lugar a esa comunicación de una manera también individual y colectiva, pero por sobre todo la parte de la comunicación, entendiendo que todos nos expresamos diferentes. Eso, todos nos comunicamos diferentes. Nos ha pasado en las intervenciones que no siempre se ha entendido eso. Una sonrisa, un gesto, a veces es mucho más que un montón de palabras, y hay muchos chicos que quizás no pueden producir materiales concretos escritos, y sin embargo no quiere decir que no puedan contar una historia. Me parece que la comunicación es mucho más que eso. Hablamos también de comunicación positiva, que no lo dije antes, muy importante, que usamos en nuestro lenguaje, como nuestra narrativa. Me parece algo mucho más, podríamos hablar mucho tiempo de esto. Y la corporal como nada, como ese recipiente templo que tenemos que cuidar con ciertas características y con ciertas motivaciones y oportunidades de desarrollarlo, perdón, de manera, em, perdón, tengo algo en la garganta, holística Yeah. y, y tengo algo en la garganta. Esto con respecto a las tres dimensiones. Con respecto a los materiales, Harley, quería decirte que hay materiales Montessori muy específicos que los tendríamos que siempre adaptar a la realidad del lugar, pero yo lo único que te podría decir con los materiales que ya son como lo concreto de la filosofía, que lo único que tienen que tener los materiales como características primordiales es la posibilidad de que sean utilizados usando todos nuestros sentidos. Cualquier cosa que hagamos que tenga como diferentes partes y extensiones de lo que se está aprendiendo ya es Montessori. Un lápiz puede ser para escribir, pero yo también con este lápiz puedo llegar a utilizarlo para construir algo, ¿sí? Para juntarlo con otros elementos y hacer un castillo. Yo con este mismo lápiz puedo, no sé, abrirlo, investigar qué hay adentro y entender las propiedades del ink que lleva adentro. Digo, cada uno de los materiales concretos, de las cosas que nos rodean, de todas se puede hacer un proyecto. De todas se puede hacer un proyecto que tenga dimensiones de todo tipo. Podemos averiguar quién creó el lápiz, quién fue la primera persona y vamos a saber de su vida, en qué contexto social vivió, quién fue, si, dónde nació. Y a través de dónde nació voy a saber en qué continente nació. Y también vamos a poder hablar de los continentes, y podemos hablar de las culturas, y podemos hablar de la escritura, y nos podemos ir a las primeras escrituras, las escrituras que eran en las paredes, a través de las manos. Entonces, Montessori, cuando hablamos de los materiales, yo en este sentido que lo tenemos como parte del listado, yo diría libre imaginación. De todo se puede aprender. Inclusive de acá se puede hablar de matemática, porque acá podemos saber cuánto pesa este lápiz. Y también, si lo junto con otros lápices, podemos hacer sumas, ¿sí? Y si los saco, hacemos restas, y si los parto al medio, son divisiones. Y enseñar, se puede enseñar de absolutamente todo. La vida es una lección constante y hermosa. Es un placer escucharte, es una delicia escucharte, sobre todo ese conocimiento de tu mano, donde viene como facilitado para el resto de las personas humanas, viene muy, Mm, muy bien. Así que muchas gracias por esta charla, nos vemos en la siguiente, te mandamos un muchas abrazo gracias. muy grande, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.